Y hoy queremos continuar nuestra serie Dios primero, derribando tu altar de religiosidad. Y esta es la segunda parte de esta tercera parte. Esto es tercera parte según A y B. Vamos en la segunda parte. Y el domingo pasado hablamos acerca de Pedro y de Cornelio y cómo Dios obró en la vida de ellos, y quisimos hacerlo esto en dos partes, y haciendo de manera de repaso de lo que hablamos el domingo pasado, dijimos que el plan de Dios siempre fue alcanzar todo el mundo. Sin embargo, cuando miramos la Biblia en el libro de los Hechos, hasta Hechos capítulo 10, el evangelio solamente había llegado hasta los judíos y algunos samaritanos. Debemos de entender que los primeros cristianos fueron judíos. Es algo que usted debe de tener claro, que cuando Jesucristo caminó por la tierra, Él estaba predicando al pueblo de los judíos, a su pueblo, porque esa era la misión que Él tenía. Entonces el evangelio había llegado a los primeros judíos y estos habían aceptado el mensaje de Cristo. El pueblo de Israel fue el pueblo que Dios escogió. Los judíos, Dios los escogió como nación para que ellos fueran y predicaran el evangelio. Por eso Jesucristo le da la misión y les dice: vayan por el mundo y prediquen el evangelio. Pero cuando miramos el libro de los Hechos, en los primeros 10 capítulos, nos damos cuenta que este evangelio no había salido más de la ciudad de Judea, de Samaria, y la misión era de llegar hasta el mundo. Entonces debemos entender que es importante comprender que los creyentes judíos no veían el cristianismo como una religión. Simplemente ellos habían aceptado a Cristo como su Mesías. Cuando Cristo le predicó, ellos no aceptaron: oh, esto es una nueva religión, sino Cristo es el cumplimiento de lo que los profetas habían hablado. Y ellos veían a esto como una aceptación, como un reino que se iba a establecer, pero nunca lo vieron como un grupo de personas que tenían que cambiar el mundo. Entonces ellos aceptan a Cristo como el Mesías, pero permanecieron arraigados a sus tradiciones, a su judaísmo, a lo que ellos venían practicando desde la ley de Moisés. Entonces ellos tenían que hacer a Cristo, dar a Cristo a conocer. Y vemos todo esto en el capítulo 10, como Dios había llegado el momento de que Dios expandiera la misión más allá de los judíos. Y vemos que en esta historia, en el capítulo 10, Cornelio tiene una visión donde se le aparece un ángel y dice: envía a buscar a Pedro. Y Pedro, cuando miramos a Pedro y cuando analizamos la vida de Pedro, aunque se convirtió en el primer líder de la iglesia y era un apóstol de Cristo, Pedro seguía siendo un judío devoto a su tradición, a las leyes, a las cosas que ellos tenían como práctica judía. Pero Cristo había venido no solamente para los judíos, sino para el mundo entero. La salvación que Dios tenía para la humanidad empezaba con los judíos, pero llegaba a todo el mundo. Y es interesante que aunque Cristo andó con ellos, le predicó, le habló y le dijo: vayan en el mundo entero, Pedro todavía seguía afanado y arraigado a sus tradiciones, y todavía seguía siendo de cierta manera racista, podemos decirle de esta manera, porque él veía a los no judíos como personas que eran inmundos, que no tenían esperanza, mas Cristo había venido para todo el mundo. Entonces, para que Dios pudiera llegar a otros, Él tenía que trabajar con Pedro. Es interesante que cuando nosotros miramos la historia de Pedro, podemos pensar y decir: bueno, Pedro se estaba limitando a lo que Dios quería hacer. Pero muchas veces nosotros como cristianos hacemos lo mismo. Nos convertimos y pensamos que el evangelio solamente es: me convierto y ahora pertenezco a este grupo y pertenezco a estas 4 paredes donde tengo que profesar mi fe, donde tengo que hacer cosas para cumplir con los requisitos religiosos o cristianos. Mas el evangelio es más que esto. Entonces podemos ver a un Pedro que ha sido lleno del Espíritu Santo,
En el día de Pentecostés podemos ver a un Pedro que hablaba, incluso predicó y miles de judíos se convirtieron, pero seguía siendo el mismo Pedro tradicional, patriótico, que decía: Dios ha escogido al pueblo judío y el mensaje solamente es para ellos, porque esa era la mentalidad que él tenía. Pero diga conmigo estas palabras: Dios vino a cambiar el paradigma, los paradigmas. Dios vino a cambiar tu manera de ver el mundo. Dios vino a cambiar la mente de Pedro, porque la misión, el propósito de la muerte de Cristo en el Calvario no era solamente para los judíos. Los judíos eran el pueblo que Dios había escogido para que predicaran. Asimismo como Dios te ha escogido a ti hoy. Porque decimos: mira, los judíos rechazaron el evangelio, rechazaron a Cristo. Pero nosotros de cierta manera hemos aceptado a Cristo, pero estamos haciendo lo mismo que ellos hacían. Prácticas religiosas, tradiciones, costumbres, un grupo de personas. Y no queremos entender que la salvación que yo recibí, yo tengo también que compartirlas con otros. La salvación y el cambio que yo experimenté, yo tengo que compartirlos con otros. Entonces Dios tenía que trabajar directamente con el líder de la iglesia, el cual era Pedro. Pedro era el obispo, el primer líder de la iglesia, el que dirigía la iglesia. Entonces, para hacer cambio, Dios tenía que trabajar por la cabeza de la iglesia. Es por eso que siempre los cambios van a surgir a través de los líderes. Y vemos en el versículo 11 de Hechos capítulo 10 que Pedro tiene una visión. Y en esta visión, él dice, el versículo 11 dice que él vio los cielos abiertos y apareció algo como una sábana grande que bajaba de los cuatro puntas. En la sábana había toda clase de animales, reptiles y aves. Luego una voz le dijo: levántate, Pedro, mátalos y come de ellos. Y mire aquí la evidencia de quién era Pedro y del patriotismo y de la práctica judía que él seguía todavía llevando. El versículo 14 dice: no, Señor, dijo Pedro, jamás he comido de algo que nuestras leyes judías declaren impuro o inmundo. Esto es algo muy importante que usted tiene que notar, porque él sabía que Dios le estaba hablando. De la misma manera que muchos de nosotros sabemos que Dios nos está diciendo que dejemos algo, que abandonemos algo. Y muchas veces sabemos que es Dios que nos está hablando, mas no queremos dejar eso. A veces Dios nos está diciendo: cambia tu actitud. A veces Dios te está diciendo: cambia tu manera de hablar. Cambia tu manera de tratar a los demás. Sonríete un poquito más. Sé más amable con la gente. Pero nosotros pensamos que la santidad... Pobre de mi vecina, que siempre tengo que hablar con ella, de mencionarla a ella cuando hablo de esto. Es pasar frente a las personas con la cara seria y no saludar. ¿Sabes lo que Dios me viene diciendo desde esta mañana? Ten cuidado si tu santidad o tu cristianismo es la limitación para que otros entren. Ten cuidado si lo que tú estás haciendo, diciendo y practicando es la razón por la que otros no quieren entrar. Si tú eres el obstáculo, oye esto: Dios te salvó para ser de bendición. Y nosotros tenemos una camisa que decimos: yo soy de bendición. Pero la pregunta es esta, y la pregunta que Dios te viene haciendo y te hace en esta mañana: ¿estás siendo tú un puente para que otros entren o siendo un obstáculo para que otros entren? ¿Estás tú cerrándole las puertas a aquellos que quieren entrar? Aquellos que quieren recibir el mensaje. ¿O estás diciendo: ven, entra, eres bienvenido a la familia de la fe? Y eso era lo que Pedro estaba haciendo. Y cuando usted sigue leyendo todo este capítulo, vemos que Cornelio manda a buscar a Pedro porque tiene una visión. El ángel le dice a Pedro: vete con ellos, yo lo he enviado. Pero aún así, aunque él dice: no, Señor, Dios le está diciendo: no llame impuro lo que yo he limpiado. Y vemos todo como se llega a la conclusión. Y en el versículo 24 seguimos leyendo.
Y dice que Pedro, después de tener esta guerra o esta batalla con Dios y decirle 3 veces a Dios que no, acepta. Y se va con estos hombres a la casa de Cornelio. Y en el versículo 4 seguimos leyendo que dice: llegaron a Cesarea el día siguiente. Cornelio estaba esperando y había reunido a parientes y amigos cercanos. Mire esto. Cornelio, si usted mira la historia, venía practicando las tradiciones judías. Él era devoto, él oraba. Pero había algo que usted tiene que entender, que aunque Cornelio practicaba el judaísmo, oraba a Dios, todavía Cornelio no conocía a Jesucristo. Y mire algo interesante, como la misericordia de Dios muchas veces nos alcanza y alcanza a aquel que es humilde de corazón. Si Cornelio hubiese muerto en esa tradición, no pudiera ser salvo porque no había aceptado a Cristo. Mas la misericordia de Dios llegó a él y Dios lo alcanzó, le responde su oración y le dice, por cuanto él ya había comenzado a practicar y había creído y obedecido a Dios, Dios tiene misericordia de él y envía a Pedro. Y Pedro entonces va y le habla de la salvación que hay en Cristo Jesús. Y esto está en los próximos versículos. Entonces Cornelio invitó a gente a su casa y parientes y amigos para que escucharan el evangelio. Cuando el versículo 25 dice: cuando Pedro entró a la casa, Cornelio cayó a sus pies y lo adoró. Pero Pedro lo levantó y le dijo: ponte de pie, yo soy un ser humano como tú. Yo soy un ser humano como tú. El hecho de que yo esté aquí al frente, el hecho de que yo sea el pastor de la iglesia, también soy un mortal, soy un ser humano igual que tú. Y eso es algo que tenemos que tener mucho cuidado. Que en nuestra práctica religiosa debemos de honrar a nuestros líderes, como dice la palabra del Señor. Pero la razón por la que tú vienes a la iglesia no es por el pastor ni por la pastora. Es la misma razón por la que tú no puedes abandonar el evangelio por un hombre o por una mujer. No porque me hablaron mal, no porque el pastor no me saludó, no me dijo, no dijo algo, no oró por mí, no me felicitó. Tú no vienes a la iglesia por un hombre, por una mujer. Tú vienes a la iglesia porque has conocido a Cristo y Cristo es el único que te puede dar la salvación. Entonces, mira, y yo me encuentro con muchas personas allá afuera que dicen: no, yo no voy a la iglesia porque me trataron mal. Entonces te convertiste a los hombres, a un pastor, a un grupo de personas. Yo le digo a las personas: mira, si no te funcionó en esa iglesia, búscate otra. Pero no abandones a Cristo. No abandones a Cristo, la salvación que Cristo te ha dado. Porque la salvación es muy importante. Y yo no voy a perder mi salvación porque alguien no me salude o porque alguien diga algo mal de mí. El sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario vale más que una calumnia que alguien pueda decir de ti, que alguien no te haya saludado. Entonces tú estás diciendo que Cristo murió en la cruz del Calvario para que los hermanos se sonrían todos contigo. No va a ser así. Tú no le vas a caer bien a todo el mundo. Yo como pastor no le voy a caer bien a todo el mundo. Pero aún así yo no voy a dejar de predicar el evangelio, porque algunos me desprecien, porque algunos no piensen algo diferente a quien yo soy de mí. No significa que yo voy a dejar de hacer lo que Dios me ha mandado hacer. Entonces debemos de entender esto. Y Pedro le dice: ponte de pie, soy un simple hombre igual que tú. En el versículo 27 dice: entonces conversaron y entraron a donde muchos otros estaban reunidos. En el 28 dice: Pedro les dijo: ustedes saben que va en contra de nuestras leyes que un hombre judío se relacione con gentiles. Los gentiles eran los no judíos. O que entre a la casa. Pero Dios me ha mostrado que ya no debo de pensar que alguien es impuro o inmundo. Por eso sin oponerme vine aquí. Tan pronto como me llamaron, ahora díganme qué es lo que tengo que hacer. Algo que debo de resaltar aquí también es que
Los judíos tenían como tradición no juntarse con las personas no judías. Sentarse con ellos, entrar a su casa, lo convertía a ellos en impuro. Y yo escucho esto y pienso en esto y yo digo que todavía hay personas que piensan así. Yo siempre digo que mientras más tiempo tienes en el evangelio, menos amigos inconversos tienes. Y yo no te estoy diciendo que te mantengas con ellos, ni que hagas lo que ellos hacen, pero nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque ¿cómo vamos a cambiar al mundo? ¿Cómo vamos a hacer la diferencia? ¿Cómo el impío va a ver la luz si nosotros estamos escondidos dentro de cuatro paredes? ¿Cómo el impío va a conocer a Cristo si nosotros no le hablamos? Entonces, no es que vayas y te hagas lo que ellos hacen para complacerlo, porque ese es el error que muchos cometen. Tu obediencia es a Cristo. Y el título de esta serie es Primero Cristo. Tu obediencia, tu amor es primero a Cristo. Y yo sé que pueden ser que hay amigos que se ofendan cuando tú no quieras hacer lo que ellos hacen. Pero tú como quiera debes amarlo, predicarle y hacer la diferencia. Y yo aprendí esto, que a veces, muchas veces nosotros como cristianos no queremos compartir. Muchas veces nos invitan a un cumpleaños. Usted es el pastor, usted es cristiano. ¿Sabe lo que yo he aprendido? Que cuando yo voy a un cumpleaños como pastor, yo no me voy a quedar ahí toda la noche, ni me voy a sentar a hacer lo que los otros hacen. Pero yo siempre aprovecho y pido la oportunidad y digo, ¿me permiten orar antes de empezar la celebración? O cuando me invitan a orar por el cumpleañero, yo aprovecho para decirle a esta persona, mira, Cristo los ama. Entonces yo voy a hacer la diferencia, voy a aprovechar el tiempo. Y yo no voy a andar tampoco haciendo esto, tú sabes, como saliéndome, pareciendo un anormal. No, Cristo iba, compartía con la gente, celebraba con ellos. Pero Cristo no se dejaba influenciar de la gente. Él influenciaba a la gente. Y eso es lo que tú y yo debemos de entender. Que Dios nos ha llamado no para ser influenciado por el mundo, sino para influenciar al mundo. Dios te llamó no para que te unas a ellos, sino para que ellos se conviertan o se unan a ti. Y ese es el trabajo que tú y yo tenemos y la encomienda que se nos ha dado. Entonces debemos de tener la mente abierta para hacer luz, para predicar y para hablar a otros que no conocen del Señor. En el versículo 30, Cornelio le cuenta a Pedro y le dice, se me apareció un ángel, me dijo que te mandara a buscar y todo lo demás. Y él comienza a contarle. Entonces Pedro aprovecha y comienza a hablarle de Cristo. Porque hasta ese entonces Cornelio venía practicando la tradición judía, la oración, hacía buenas cosas, pero no había conocido a Cristo. Y entonces, y esto es algo que tú y yo tenemos que tener mucho cuidado con esto. Que hay muchas personas que se están convirtiendo a la religión y no a Cristo. Hay muchas personas que aceptan la religión y no a Cristo. Hay muchas personas que, ¿y por qué yo digo esto? Porque yo he visto muchas personas que se convierten a Cristo, o puedo decir son cristianos o han aceptado a Cristo según ellos, pero su vida dice lo contrario. Y una persona que se convierte a la religión es aquella que aparenta ser santo, que vive de apariencia, que habla de cierta manera, que se viste de cierta manera. Pero la santidad real, según lo que nos dice la palabra del Señor, es apartarnos del mal, del pecado, de lo que viola los mandamientos de Dios. Entonces, mi santidad no me hace, no lo hace la ropa, no lo hace una corbata, no lo hace unos zapatos, no lo hace un corte de pelo. Mi santidad es mi obediencia a Dios. Entonces yo le muestro a Dios que yo le amo obedeciéndole. Yo le muestro a Dios que yo me he apartado del pecado, y mi santidad yo la muestro con mi vida. Y yo le digo a las personas siempre, y le decía el domingo pasado a ustedes, a los pastores, a sus líderes,
ustedes le pueden aparentar una santidad y algo que puede parecer santidad. Pero si tú vives de esta manera, tú te has convertido en una persona más religiosa que cristiana. Porque el verdadero cristiano vive para agradar a Dios. Y en el momento que tú comienzas a agradar a Dios, tú vas también a verte bien delante de los hombres, delante de la humanidad. ¿Por qué? Porque Cristo es que hace el cambio. Mira, hay personas que viven una vida engañosa. Y yo le digo esto porque yo nunca me voy a olvidar de un joven en nuestra iglesia que con lágrimas en mis ojos siempre me decía: Yendi, mi papá es cristiano en la iglesia, pero en casa golpea a mami y nos maltrata a nosotros. Y eso nunca se me olvida. Y cada vez que, mire, yo pudiera hablarle y contarle tantas historias. Porque cuando tú tienes la oportunidad de crecer en ambiente cristiano, con personas cristianas, tú ves todas las cosas. El anhelo mío como pastor y nosotros como iglesia, no queremos que tú te unas a nuestro grupo. Queremos que tú te unas a Cristo. Queremos que tú aceptes a Cristo. Que no aceptes las tradiciones, la liturgia cristiana. Yo quiero que tú aceptes a Cristo. Cristo vino para salvarte. Mira, lo que tú hagas no te va a salvar. Lo que tú hagas no te va a salvar. Quien te puede dar la salvación es Cristo. Así que tú puedes tratar de agradarme a mí todo lo que trates y hacer todo lo que trates para aparentar entre nuestros hermanos. Pero al final del día, quien te va a juzgar y quien te va a dejar entrar al cielo es Cristo. A quien tú necesitas para que te salve, para que te cambie, es Cristo. Entonces yo debo de aceptar a Cristo para que Él cambie mi vida. Entonces la religión solamente esclaviza al hombre. Cristo da libertad. Cristo nos hace libre. Cristo nos perdona. Cristo nos salva. Entonces tenemos que entender esto, que Cristo ha venido. Y como dice Pedro en el capítulo 34, él dice: entonces Pedro respondió después de que Cornelio le había contado que el ángel se le había aparecido. Le dije el domingo pasado, los ángeles llevan los mensajes. El evangelio, los hombres es que tienen que predicarlo. Un ángel nunca te puede predicar acerca de la salvación porque no la entiende, no entiende la gracia. Pero Cristo o nosotros los seres humanos es que hablamos acerca del perdón. ¿Por qué podemos y tenemos la capacidad de hablar del perdón y de la salvación? Porque Dios nos perdonó. Porque Dios nos salvó. Porque nosotros estábamos perdidos. Y aunque ahora nosotros nos llamamos ser cristianos, nosotros también éramos pecadores. Y tenemos que ver a las personas no cristianas, aquellos que no han recibido a Cristo, como personas que están en necesidad. Al perdido usted tiene que verlo como personas que van camino al infierno. Y usted puede ser ese puente, usted puede ser esa persona que le dice: ven, no tienes que perderte en el infierno, no tienes que pasar una eternidad separado de Dios. Puedes recibirlo, puedes venir a Él, puedes tener esperanza en Cristo Jesús. Entonces usted tiene que mirar cada oportunidad como un momento de compartir el evangelio a otro. Y Pedro dice: con claridad veo que Dios no tiene favoritismo en el versículo 34. El 25 dice: en cada nación Él acepta a los que le temen y hacen lo correcto. El 36, este es el mensaje de las buenas noticias. ¿Qué es el evangelio? Son las buenas noticias de que Dios acepta a todos los que le temen, a todos los que le obedecen, a todos los que hacen lo correcto. Dios los ama. El versículo 36 dice: este es el mensaje de las buenas noticias para el pueblo de Israel, que hay paz con Dios por medio de Jesucristo, quien es el Señor de todo. Mientras Pedro, el 44 dice que mientras Pedro se hablaba, el Espíritu Santo cayó en ese lugar, como evidencia de que estas personas ahora habían recibido el bautismo y habían recibido a Cristo. Y tres principios que quiero darte en esta tarde es este. El primero es que vale más la obediencia que el sacrificio.
Y nosotros hemos escuchado esto muchas veces. Pero vale más la obediencia que el sacrificio. Vale más obedecer a Dios que hacer cosas para Dios. Hay muchas personas que dicen, no, yo no hago esto ni hago lo otro porque estoy tratando de ayudar a Dios. Dios nos necesita nuestra ayuda. Dios lo que necesita es que tú y yo le obedezcamos. Nosotros el privilegio y las buenas noticias, el evangelio es la bendición o el privilegio que se nos ha dado a nosotros de predicar. El predicar y ayudar a otros a entrar a la salvación es un privilegio. Entonces tú y yo tenemos que entender que Dios lo que te está pidiendo es que le obedezcas. Creer es obedecer y obedecer es creer. Creer es obedecer y obedecer es creer. Tu obediencia es tu confirmación de que amas a Dios y a la gente que te encuentra en tu círculo. Si yo obedezco a Dios o si yo amo a Dios, yo voy a amar a la gente. Si yo obedezco a Dios y si yo amo a Dios, yo voy a amar también a la gente. ¿Por qué? Porque su palabra me dice que debo de amar a Dios y amar al prójimo. Entonces, cuando yo miro a las personas que no conocen del Señor, ¿estoy mirándola con amor o con desprecio? Estoy mirándola como una persona que está corrompida, como una persona que está borracha, como una persona que está perdida, o estoy mirando a esa persona con amor y con ojo de misericordia, diciendo, esta es una persona exacta para hacer el cambio. Yo siempre digo esto, que mientras más perdido está una persona, más grande es el testimonio de que Dios es vivo y es real. Por eso que cuando usted ve a la persona que está más hundida en el pecado, en la destrucción, es a ese que usted tiene que acercarse y hablarle, porque son esos que necesitan la esperanza. Jesucristo dijo, yo no vine para los que están sanos, sino para los que están enfermos. Usted y yo debemos de predicar a aquellos que tienen necesidad. Pero tristemente, tengo que decirlo, que como cristianos muchas veces nos pasamos tiempo discutiendo doctrinas, dogmas religiosas entre iglesias. Queremos convertir a los que ya están convertidos. Queremos pescar en las peceras de otras iglesias. Queremos mostrar cuál tiene el nivel más alto de santidad. Cuando Cristo nos está diciendo, en vez de estar peleándose unos a los otros, lo que tenemos que hacer es predicar el evangelio de Cristo, es hablarle a otro. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos entren al arrepentimiento. Entonces yo no voy a vivir una vida de cristiandad, de tanta santidad que yo no pueda hablar con la gente. ¿Cómo es que la santidad, muchas veces nosotros hemos dañado lo que Dios está haciendo en nosotros y damos muchas veces mal testimonio? Y Pablo lo dice en el libro de Romanos, que los gentiles muchas veces maldicen a Dios por nuestra culpa. Que el impío muchas veces no quiere venir, no quiere ser parte, no quiere conocer por nuestra culpa, porque nuestra santidad a ellos es un desprecio, para ellos es un desprecio. Entonces tenemos que entender que Dios ha venido para salvar a todo el mundo. Y que si tú estás salvo, tú debes de alegrarte. Pero no puedes quedarte de brazos cruzados y decir, ya yo estoy salvo. Cada quien que se salve como pueda. No, nuestro trabajo, nuestra labor como cristianos es predicar a Cristo. La segunda cosa que debemos entender es que Dios no tiene favoritismo. Y hay gente que tengo que decir que nosotros muchas veces tratamos de evitar. No, ese tipo es malo. Ese hombre es malo. Esa mujer es mala, es corrupta. Y a veces queremos predicarle a algunos y a otros no. Queremos hablarle de Cristo a uno y a otros no. Queremos muchas veces hablarle al educado. Pero ¿y el mal educado? También necesita salvación. Queremos hablarle al que se ve bien, al que se viste bien. Pero ¿y qué pasa con el que no se viste bien?
Queremos hablarle muchas veces al que es de mi país. Pero ¿qué pasa con el que no es de mi país? ¿No también ellos necesitan a Cristo y necesitan el perdón y la salvación? Y eso es lo que Dios le quiso enseñar a Pedro. Le dijo: Pedro, no hay favoritismo. El evangelio es para todos. En el cielo va a haber de todas las naciones. Se va a hablar de toda lengua, de toda tribu. Porque Cristo vino a salvar la humanidad. Nosotros somos la razón por la que Cristo vino al mundo. Él vino a reconciliar a todo aquel que cree en Él, aquel que le teme. Y tú y yo tenemos esa misión de predicar a Cristo, de hacer Cristo famoso, de hacer Cristo ser conocido en nuestras vidas. Y algo que yo quiero que tú sepas, que no importa de dónde tú vengas, no importa de dónde tú seas, el idioma que hable, Cristo ha venido para perdonar tu vida. Mira, no importa ni siquiera dónde tú hayas estado, lo que tú hayas hecho en el pasado. Cristo te perdona. Cristo te perdona y te da esperanza. Hay muchas personas que tratan de arreglar su vida antes de darle su corazón a Cristo. ¿Sabes algo? Nosotros somos pecadores. Y nosotros por nosotros mismos no podemos salvarnos. Nosotros necesitamos entender que Cristo ha venido para cambiar tu vida. Deja que sea Él que te cambie, que te transforme. La religión enseña: haz esto y a los otros y vas a cambiar. Eso es algo imposible. Nosotros somos malos. Nuestra mente va de continuo al mal. ¿Sabe por qué usted y yo no hacemos el mal aún siendo cristianos? Y puede ser que lo hagamos muchas veces porque hemos decidido obedecer a Dios. Salvación es aceptar a Cristo, es obedecer a Cristo. Y esa obediencia es que nos mantiene apartado del pecado. En el momento que usted decide desobedecer a Dios, usted va a comenzar a hacer el mal una vez más. Porque es tu obediencia, tu muestra de amor a Dios. Si tú amas a Dios, tú le vas a obedecer. Entonces en Dios no hay favoritismo. Y por último, lo que tienes que entender es que Dios acepta a todo lo que le obedecen y hacen lo correcto. Yo voy a ir al cielo no por las cosas buenas que yo haga, sino por mi fe en Cristo Jesús. Yo voy a entrar al cielo y yo voy a vivir en la eternidad con Cristo no porque yo sea bueno, no porque yo predique el evangelio, no porque yo ore, no porque yo ayune o yo cante. Yo voy a ir al cielo porque yo he aceptado que Cristo es el único que puede perdonarme, salvarme, darme vida eterna. Entonces las cosas buenas que yo hago son la evidencia de que yo he aceptado a Cristo. Yo amo a mi prójimo porque en obediencia al Señor. Yo hago buenas obras en obediencia al Señor. Entonces yo hago todo esto porque Dios me ha salvado a mí. Y en el 35 esto es lo que Pedro dice: Él acepta a todos los que le temen y hacen lo correcto. Dios acepta a los que le temen y hacen lo correcto. Y esto fue lo que Cornelio necesitaba entender. Ahora ven a Cristo Jesús. El evangelio es de que Cristo vino al mundo para salvarnos, para darnos vida, para perdonarnos. ¿Sabes algo? Que el cristianismo, no la religión, fue la primera o el primer grupo de personas que abolió las limitaciones raciales. La mayoría de religiones allá afuera estaban específicas para un cierto grupo de personas. Cuando Cristo vino al mundo, Él dijo: no hay raza. Ya no hay judío, no hay gentil. Ahora somos todos uno en Él. Tú y yo debemos de entender que debemos de invertir nuestro tiempo a que otros entren.
Y la pregunta que te hago una vez más es esta. ¿Está tu evangelio o tu santidad impidiendo a que otros entren, a que otros vean, a que otros escuchen? Mira, si tú eres tan santo que la gente no quiere estar contigo, necesitas revisarte. Si tú eres tan santo que la gente cuando tú llegas se van, es tiempo de cambiar tu manera de ver el mundo y de ver el evangelio. Si tu santidad hace que otros no quieran ser como tú, es tiempo de que te revises, te analices. Porque si yo soy discípulo de Cristo y las personas le gustaban estar con Cristo, yo necesito que lo mismo pase conmigo. Y eso era algo que los religiosos y los fariseos decían: ¿quién es este hombre? ¿Cómo él puede juntarse con recaudadores de impuestos, con prostitutas, con las personas más bajas de la sociedad? Pero ¿cómo es que lo que la sociedad había despreciado se sentían a gusto con Cristo? ¿No te has preguntado esto? ¿Cómo es que los que eran despreciados querían estar cerca de Él? ¿Sabes por qué? Porque Él amaba a la gente. Porque Cristo no vino a tirar por el piso los mandamientos y la ley de Moisés, sino Él vino a cumplirla. Y es por eso que Él dice: ahora toda la ley y los profetas se resumen en dos cosas: amar a Dios y amar a tu prójimo. Y si en realidad tú amas a la gente y amas a tu prójimo, debe de preocuparte la salvación de tu amigo, de tu amiga, de tu hermano, de tu vecino. No importa lo que esa persona haya pasado, donde esté, cómo se comporte, tú estás llamado a amar a aquel que no conoce del Señor. Tú debes de amar y preocuparte y decir: Señor, yo voy a comenzar a orar por él. Debes de proponerte en tu corazón: mira, esa persona así perdida como está, voy a comenzar a amarla. Voy a comenzarle a mostrar a Cristo. Que nuestra santidad no sea un obstáculo para que otros entren. Que nuestra santidad no sea la razón por la que tus hijos, tus hijas, tus hermanos, tus amigos, tu cuñado, tu cuñada, tus familiares no quieren venir a la iglesia. Que ellos puedan ver a Cristo en ti. Que cuando ellos estén cerca de ti, tú los puedas amar. Que tu santidad transmita paz y esperanza a aquellos que no tienen ninguna. Debemos entender de que Cristo es nuestra esperanza. Debemos entender de que de nosotros depende la predicación del evangelio. Y esta predicación se nos ha entregado y Dios te ha capacitado, y tú tienes todas las herramientas para decirle a las personas que vengan. Para decirle, invitar a aquellos que no le conoces que entren. Si has estado demasiado tiempo en la iglesia o muchos tiempos en la iglesia y ya no tienes amigos que no conocen del Señor, es tiempo de buscarte nuevos amigos. Y no para convertirte a ellos, sino para que ellos se conviertan a ti o se conviertan a Cristo. Pastor, pero es que no, yo no conozco muchas personas y lo que yo conozco son... Invítalo a tu casa. Si no puede ir donde ellos están, pues entonces invítalo a ellos. Mira,
Tú eres la iglesia de Cristo. Tú eres la iglesia de Cristo. Y hay un refrán por ahí que dice que si Mahoma no va a la loma, ¿cómo era? Si la montaña no viene a Mahoma, Mahoma va a la montaña. Si la gente no quiere venir a la iglesia, entonces vamos a llevar la iglesia donde ellos están. Si la gente no quiere escuchar la palabra de Dios, pues que vean la palabra de Dios en ti. Ese es el cambio que nosotros tenemos que hacer, iglesia. No, la Biblia dice. Y la gente te puede decir, yo sé lo que la Biblia dice. Incluso dicen, eso la Biblia le escribió a un hombre. Pero cuando la gente ve la Biblia, la palabra de Dios reflejada en ti, ellos no tienen manera de discutir con eso. Cuando ellos ven que el borracho se convierte y su vida le cambia. Cuando ellos ven que esa persona que hablaba mal, que maltrataba a sus hijos, que maltrataba a su esposa, se convierte y la vida le cambia, ellos van a tener que preguntarse qué pasó. Y usted sabe lo que va a suceder. Lo que pasó fue Cristo, no la religión. Tenemos que convertirnos en la iglesia. Tenemos que convertirnos en la palabra de Dios. No hablar solamente de ellas, sino vivirla. No solamente ser oidores de ella y hablar de ella, sino vivirla. Que seamos una iglesia andante. Tú y yo somos la iglesia de Cristo. La iglesia no es estas cuatro paredes. Esto es un edificio, esto es el templo. Pero nosotros somos la iglesia. Nosotros se nos encomendó para que predicáramos. Si una persona viene a este lugar y no hay un cristiano que le predique, va a seguir perdido. Entonces tú y yo somos la iglesia. Es a nosotros que se nos encomendó el mensaje de esperanza. Hoy, ¿cuántas personas hay allá afuera sin esperanza? ¿Cuántas personas hay allá afuera que dicen ya no quiero seguir más? ¿Cuántas personas hay allá afuera que están diciendo me voy a quitar la vida? ¿Sabes cuál siempre es una de las preguntas cada vez que veo a un joven que fallece, a una persona que fallece? La pregunta que yo siempre me hago es esta: ¿habrá esta persona conocido al Señor antes de partir de este mundo? Yo digo que tú y yo somos la única palabra que quizás una persona pueda escuchar. Mi pastor dice, tú y yo somos quizás la única Biblia que alguien va a leer. Tú y yo somos quizás, cuando el mundo está en caos, cuando tus compañeros del trabajo están pensando y preocupados que qué va a pasar, que si se va a terminar el contrato, que el mundo, que el COVID, que las cosas. Tú y yo somos portadores de paz. ¿Cómo hemos obtenido esta paz? A través de Cristo Jesús. Porque Él nos ha prometido que en este mundo tendremos aflicciones. Pero nos dice, confiad, yo he vencido al mundo. Tú y yo somos la esperanza para aquel que no tiene ninguna. Tú y yo somos la palabra de Dios para aquel que no quiere venir a este lugar un domingo. Tú y yo somos el puente para que otros entren. Que tu santidad no sea un obstáculo, sino seas el instrumento que Dios va a usar para que otros entren. Que
tú serás el puente, que tú serás la esperanza. Iglesia, tú y yo somos aquel y aquella que Dios ha escogido para predicar. Vayan por el mundo y prediquen a Cristo. Vamos a ir por el mundo y vamos a hacer la iglesia de Cristo. Es tiempo de que comencemos a vivir para Cristo y que la gente pueda ver a Cristo en nosotros.